13 de junio de 1943. En el corazón del UAN-CNG Veracruz, el aire espeso y salado de la mañana se pega a la piel como una segunda camisa. El calor ya es un enemigo palpable, un presagio de la canícula que se avecina sobre el Golfo de México. Son las 8:42, una hora en que el sol de junio ya castiga sin piedad el asfalto y los techos de la comandancia naval. Dentro de una sala de juntas austera, donde los ventiladores de techo giran con un zumbido monótono y cansado, un hombre civil se yergue frente a un semicírculo de uniformes blancos impecables. Se llama Ignacio Ramírez, aunque en los astilleros todos lo conocen como Don Nacho. A sus 51 años, su rostro es un mapa de arrugas curtidas por el sol y el salitre, y sus manos, manchadas de 1000 batallas contra el óxido, delatan sus 22 años de oficio como pintor industrial para la Armada de México y, antes de la guerra, para Petróleos Mexicanos. Frente a él, la élite de la ingeniería naval mexicana lo observa con una mezcla de curiosidad y escepticismo apenas disimulado. Don Nacho sostiene en sus manos una simple lata de pintura, de un color gris tan oscuro que casi parece negro. Según él, el contenido de esa lata no es solo pigmento y resina, es la respuesta a un terror que acecha en las profundidades del Golfo, un arma que podría salvar cientos de buques y miles de vidas mexicanas. El almirante Heriberto Montes, comandante del sistema de astilleros y arsenales de la Armada, un hombre de hombros anchos y una mirada que parece tallada en hielo, cruza los brazos sobre su pecho. El almidón de su uniforme cruje levemente con el movimiento, el único sonido que rompe el zumbido de los ventiladores. Sus ojos, fijos en el pintor, son 2 esquirlas de acero. Señor Ramírez, su voz es grave y cortante, acostumbrada a dar órdenes, no a escuchar propuestas de civiles. ¿Espera usted que nosotros, los ingenieros de la Armada de México, creamos que una simple lata de pintura puede detener los torpedos magnéticos y las minas que los U-boats alemanes están sembrando en nuestras aguas? Don Nacho, sin amedrentarse, da un paso al frente y coloca la lata sobre la lustrosa mesa de caoba. El golpe seco y metálico resuena en el silencio tenso de la sala. Con todo respeto, mi almirante, esto no es pintura común, dice con una voz rasposa, forjada por décadas de gritar sobre el estruendo de los astilleros. Es una suspensión de partículas de óxido de hierro micronizado en una resina epóxica, modificada con compuestos de grafito de alta pureza. Pero sus palabras, aunque precisas, se pierden en el aire. Los oficiales más jóvenes ya intercambian miradas de incredulidad y niegan sutilmente con la cabeza. Para ellos, es el delirio de un viejo obrero. Si quieres saber cómo un humilde pintor de Veracruz, armado con una lata de pintura y la memoria de una tragedia nacional, cambió el curso de la guerra submarina en el Golfo de México, escribe Veracruz en los comentarios. Cada comentario ayuda a que estas historias de heroísmo olvidado lleguen a más personas que, como tú, aprecian el valor de nuestra gente. Lo que don Ignacio estaba proponiendo en aquella sala sofocante sonaba a una locura, a una fantasía sacada de las historietas de ciencia ficción. Pero lo que aquellos oficiales de academia no sabían, lo que no podían imaginar, era que don Nacho había pasado los últimos 8 meses de su vida obsesionado, noche tras noche, con un problema que estaba desangrando a la Marina Mercante Mexicana. Un problema que sus ingenieros navales, con sus títulos colgados en la pared y sus complejas ecuaciones, no habían logrado resolver. El terror tenía un nombre: las minas y torpedos magnéticos alemanes. Desde enero de 1943, los submarinos del Tercer Reich, los infames U-boats, habían intensificado su cacería en el Golfo de México, desplegando un nuevo y diabólico tipo de arma. A diferencia de las minas de contacto que necesitaban un impacto físico, estas nuevas bestias de acero no necesitaban tocar el casco de un buque para matarlo. Yacían silenciosas en el lecho marino o se deslizaban como tiburones fantasmales bajo el agua, detectando la sutil alteración en el campo magnético de la Tierra que provocaba la enorme masa de acero de un barco al pasar. Cuando un petrolero de Pemex o un buque de la Armada pasaba a menos de 30 metros, el campo magnético del casco actuaba como un interruptor invisible, activando el detonador. Y entonces, el infierno se desataba. Una columna de agua y fuego se elevaba hacia el cielo, partiendo el barco en 2 como si fuera de juguete. Los números eran una herida abierta en el orgullo de la nación.
Entre enero y mayo de 1943, estas armas silenciosas habían hundido o dañado de gravedad a 47 buques aliados en el Atlántico y el Golfo. Para México, la herida era más profunda, más personal. La memoria de la noche de los barcos quemados aún ardía. El 13 de mayo de 1942, el petrolero Potrero del Llano fue torpedeado sin previo aviso. 7 días después, el Faja de Oro corrió la misma suerte. Esos ataques cobardes habían arrastrado a México a la guerra. Ahora, un año después, la amenaza no había hecho más que evolucionar, volverse más astuta. Cientos de marineros mexicanos ya habían muerto, miles más estaban heridos o traumatizados. Las rutas vitales para el transporte del petróleo, la sangre de la economía mexicana, desde Tampico y Coatzacoalcos hacia los puertos aliados, estaban bajo un asedio constante y fantasmal. La Armada de México, en colaboración con sus aliados, había intentado de todo. Cada solución propuesta por los grandes cerebros de la ingeniería naval había resultado ser un fracaso costoso y desmoralizador. La primera solución fue la desmagnetización, instalar enormes bobinas eléctricas alrededor de los cascos para borrar su firma magnética. El resultado fue decepcionante. Reducían el campo magnético apenas en un 40%, una cifra insuficiente. Las minas, con su sensibilidad alemana, seguían detonando. La segunda solución fue añadir un blindaje extra de acero no magnético en las zonas más críticas de los buques. El resultado fue contraproducente. Añadía hasta 18 toneladas de peso muerto a los cargueros, reduciendo su velocidad en un 12%. Los convertía en presas lentas y fáciles para la manada de lobos grises que patrullaban el Golfo. La tercera solución fue un acto de desesperación: alterar las rutas de navegación para evitar las zonas donde se sabía que los U-boats habían sembrado minas. El resultado fue un desastre logístico. Agregaba entre 4 y 6 días de travesía, consumiendo combustible valioso y retrasando la llegada de los convoys. El esfuerzo de guerra se resentía. En marzo de 1943, desde el Estado Mayor Presidencial en la Ciudad de México, llegó una directiva clasificada al almirantazgo en Veracruz. Encontrar una solución efectiva y definitiva para la amenaza de las minas magnéticas era la máxima prioridad nacional. Don Nacho Ramírez no tenía acceso a esos documentos secretos. No necesitaba un papel sellado para entender la urgencia. Él tenía algo mucho más valioso y, a la vez, mucho más aterrador: un hijo en la Armada. El teniente de corbeta Roberto Ramírez, un chamaco de 24 años que apenas empezaba a vivir, servía en el cañonero Durango, uno de los buques escolta que protegían a los convoys petroleros en la ruta de la muerte hacia Florida. En febrero de 1943, el Durango navegó a menos de 50 metros de una mina magnética alemana. La mina detonó prematuramente, quizás por un fallo o por la interferencia de otro buque. La explosión fue tan brutal que levantó la popa del cañonero fuera del agua, dañando severamente el timón. El buque sobrevivió de milagro y regresó a Veracruz para reparaciones urgentes. Fue durante ese permiso forzoso que Roberto visitó a su padre en los astilleros. La conversación que tuvieron en la penumbra de un taller, con el olor a metal cortado y pintura fresca flotando en el aire, lo cambiaría todo. «Papá», dijo Roberto, con la mirada perdida, la de un joven que ha envejecido una década en una sola noche. «Los alemanes tienen unas minas. Explotan sin siquiera rozarnos. Dicen que huelen el acero del barco. Los muchachos están aterrados. No hay manera de saber dónde están hasta que ya es demasiado tarde y estás volando por los aires». Don Nacho, mientras limpiaba una brocha con un trapo, lo miró fijamente. Vio las sombras bajo los ojos de su hijo, el temblor casi imperceptible en sus manos. «¿Y qué está haciendo la Armada para detenerlas, hijo?», preguntó con una calma que no sentía. «Están poniendo unas bobinas eléctricas en los cascos», respondió Roberto, encogiéndose de hombros con fatalismo. «Pero no jalan bien, papá. No lo suficiente. Las minas todavía nos detectan. Es como navegar a ciegas en un campo lleno de serpientes». Esa noche, don Nacho no durmió. Daba vueltas en su cama, la voz de su hijo resonando en su cabeza. Él no era un ingeniero naval.
No había pisado una universidad ni entendía de física electromagnética. Pero había pasado 22 años de su vida pegado a los cascos de los barcos, aplicando recubrimientos industriales diseñados para proteger el acero de la corrosión del mar, del calor extremo del trópico y de la tensión mecánica de las olas. Y él sabía algo que los ingenieros, con sus reglas de cálculo y sus libros, parecían haber olvidado. Sabía de materiales. Sabía que ciertos compuestos metálicos, suspendidos en la mezcla correcta, podían hacer cosas extrañas, casi mágicas. Podían interferir con los campos electromagnéticos. Durante 3 semanas que se convirtieron en un mes, y luego en 2, el pequeño garaje de Don Nacho en el barrio de La Huaca se transformó en un laboratorio clandestino. Noche tras noche, después de su jornada en el astillero, se encerraba allí. Mezclaba óxido de hierro micronizado, el mismo pigmento que daba el color rojizo a la pintura anticorrosiva, con resinas epóxicas que conseguía de contrabando. Añadía grafito finamente molido, negro como la boca de un lobo marino. Ajustaba las proporciones con la precisión de un alquimista, anotando cada fórmula en un viejo cuaderno. Probaba diferentes densidades de partículas, diferentes tiempos de secado. Aplicaba sus brebajes a placas de acero naval que había rescatado de la chatarra del astillero. Y una madrugada, exhausto y con los ojos rojos, descubrió algo extraordinario. Usando una simple brújula, notó que cuando aplicaba su mezcla especial, en un espesor exacto de 3 milímetros sobre una de las placas de acero, el campo magnético que la brújula detectaba a 1 metro de distancia se reducía drásticamente. Consiguió un magnetómetro prestado de un amigo electricista y realizó mediciones más precisas. El resultado lo dejó sin aliento. El campo magnético medible a 30 metros de distancia se reducía en un 76%. 76%. Era más del doble de la efectividad de las costosas bobinas de desmagnetización, que costaban una fortuna por cada instalación. ¿Y su pintura? Su pintura costaba apenas unos pesos por metro cuadrado de casco. Don Nacho se sentó en su pequeño escritorio y, con su letra de obrero, escribió un informe técnico de 14 páginas. No usó la jerga académica que no entendía. No intentó impresionar a nadie con ecuaciones complejas. Simplemente explicó qué había hecho, por qué creía que funcionaba y cuánto costaría llevarlo a gran escala. Incluyó sus datos de prueba, sus mediciones, sus fórmulas. Agregó muestras físicas de las placas de acero recubiertas. Y, con el corazón en un puño, solicitó una reunión con el Comando de Sistemas Navales. Esa solicitud lo había llevado a esa sala de juntas, frente a la mirada glacial del almirante Montes, el 13 de junio de 1943. El almirante Montes examinó el informe de Don Nacho durante no más de 90 segundos. Sus ojos recorrían las páginas con rapidez, con la impaciencia de quien considera que está perdiendo el tiempo. Finalmente, dejó caer el fajo de papeles sobre la mesa. Señor Ramírez, aprecio su iniciativa, su patriotismo, dijo, su tono cargado de una condescendencia afilada como un cuchillo. Pero lo que usted propone es pintar el vientre de nuestros buques de guerra, la última defensa de nuestras costas, con una mezcla experimental que usted cocinó en su garaje. ¿Se da cuenta de que si su pintura falla, si se equivoca en lo más mínimo, cientos de marineros morirán creyéndose a salvo? La sangre de ellos estaría en sus manos. Y en las mías. Don Nacho no se inmutó. Levantó la barbilla, sus ojos encontrando los del almirante sin vacilar. Con el debido respeto, mi almirante, cientos de marineros ya están muriendo. Nuestros muchachos están muriendo ahora mismo. Mi mezcla funciona. Mis pruebas lo demuestran. No le pido que me crea a ciegas. Solo necesito 48 horas y un buque de prueba. Un solo barco para demostrarle a escala completa que esto no es una locura. Otro oficial intervino, un hombre más joven con insignias de capitán de navío. Era el capitán Ricardo Hartley, el ingeniero jefe de materiales navales. Señor Ramírez, incluso si su mezcla funciona en un laboratorio, en condiciones controladas, aplicarla al casco de un buque de 1000 toneladas es un mundo completamente diferente. Necesita adherirse perfectamente bajo la presión constante del agua salada.
Necesita resistir la tensión hidráulica a 20 nudos. Necesita permanecer efectiva durante meses de operación naval en el trópico. ¿Ha probado alguno de esos factores? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de don Nacho. Asintió lentamente. Sí, capitán. Hice exactamente eso. Sumergí mis placas de prueba en un tanque de agua salada durante 6 semanas. Las sometí a ciclos de calor y frío para simular las operaciones navales, del día a la noche. Las probé contra la corrosión acelerada o usando corriente eléctrica. Y la pintura no solo mantiene sus propiedades electromagnéticas, sino que, como beneficio adicional, proporciona una protección anticorrosiva muy superior al recubrimiento naval estándar que estamos usando ahora mismo. Un pesado silencio se instaló en la sala. El zumbido de los ventiladores parecía haberse intensificado. El almirante Montes miró fijamente al capitán Harley. Harley, a su vez, volvió a tomar el informe de don Nacho, esta vez revisando los datos con una atención renovada, casi febril. Los números eran sólidos. Demasiado sólidos para ser ignorados. Eran la clase de cifras que, si resultaban ser ciertas, podrían cambiarlo todo. Montes, un hombre pragmático a pesar de su rigidez, tomó una decisión. Se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en la mesa. 48 horas, señor Ramírez. Le daremos el destructor Guanajuato para su prueba. Si su pintura funciona como usted dice, evaluaremos la producción a gran escala de inmediato. Si falla, esta conversación nunca habrá ocurrido. Y usted no volverá a poner un pie en esta comandancia. ¿Le parece aceptable? Aceptable, mi almirante, respondió don Nacho, sintiendo por primera vez una oleada de esperanza. 15 de junio de 1943. Muelle 7, Astilleros de Veracruz. A las 6:15 de la mañana, bajo una llovizna pertinaz que no aliviaba el bochorno, don Nacho y un equipo de 8 de sus mejores pintores, todos civiles del astillero, comenzaron la titánica tarea. Frente a ellos, el casco del destructor Guanajuato se alzaba fuera del agua en el dique seco, una muralla de acero oxidado y gastado por la guerra. Clase G-20, 91 metros de eslora, 1100 toneladas de desplazamiento. La pintura era tal como la habían descrito, gris oscuro, casi negra, con la consistencia espesa de la melaza. El olor era penetrante, una mezcla química de resina epóxica y el aroma metálico del grafito. Su aplicación requería una precisión quirúrgica, en capas uniformes de exactamente 3 milímetros de espesor. Si era demasiado delgada, perdería su efectividad electromagnética. Si era demasiado gruesa, se agrietaría bajo la tensión térmica y la presión del mar. Don Nacho supervisaba personalmente cada metro cuadrado. Con un calibrador en mano, verificaba el espesor, se aseguraba de que la cobertura fuera perfecta. No podía haber ni un solo resquicio sin pintar. Un solo punto vulnerable, una sola área mal cubierta, podría emitir suficiente firma magnética para despertar a una mina alemana. El proceso tomó 31 horas de trabajo ininterrumpido. El equipo no durmió. Comían de pie, bebían café a litros. Don Nacho, menos que nadie. Cada pincelada, cada rodillo que se deslizaba sobre el acero, era un rezo. Su hijo Roberto estaba navegando en el Atlántico en ese preciso momento, cazando U-boats o siendo cazado por ellos. Cada minuto contaba. A la 1:20 de la tarde del 16 de junio, la última sección del casco recibió su capa final de pintura. Don Nacho dio un paso atrás, exhausto, y contempló su obra. El Guanajuato estaba completamente recubierto. El color gris oscuro y mate absorbía la luz, dándole la apariencia de un buque fantasma, una sombra sobre el agua. Ahora, venía la prueba de fuego. 17 de junio de 1943. Campo de pruebas navales de Antón Lizardo, Veracruz. A las 10:05 de la mañana, el Guanajuato navegaba a velocidad reducida hacia una zona de prueba designada. Allí, la Armada había fondeado 6 minas magnéticas alemanas, capturadas de un U-boot hundido. Habían sido desactivadas,
pero sus sensores electrónicos estaban intactos y conectados a consolas de monitoreo. Registrarían cualquier activación sin llegar a detonar. A bordo del puente de mando, el aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Don Nacho estaba allí, con su ropa de trabajo, sintiéndose fuera de lugar entre tanto uniforme. El almirante Montes también estaba presente, observando todo con sus prismáticos, su rostro una máscara impenetrable. Junto a ellos, 12 ingenieros navales, 4 oficiales de inteligencia y el propio comandante del Guanajuato. El plan era simple, pero aterrador. El destructor navegaría a menos de 25 metros de cada una de las 6 minas, una distancia mucho menor que el radio de detonación estándar de 30 metros. Si la pintura de Don Nacho funcionaba, los sensores de las minas no detectarían el campo magnético del casco y permanecerían en silencio. Si la pintura fallaba, las luces en las consolas de los ingenieros se encenderían en rojo, registrando la activación. Todos a bordo sabrían que, en una situación real, en ese mismo instante, estarían muertos. El comandante del buque dio la orden con voz firme: avante a 8 nudos, rumbo al objetivo Alfa. El Guanajuato avanzó, cortando las aguas tranquilas del Golfo. El cielo estaba despejado, la visibilidad era perfecta. En el puente, los ingenieros tenían la vista clavada en sus pantallas. Don Nacho apretaba con tanta fuerza la barandilla de metal que sus nudillos estaban blancos. A 25 metros del objetivo Alfa, cantó un oficial. Los sensores electrónicos en las consolas permanecían en silencio. Sin activación. A 20 metros. Nada. 15 metros. El Guanajuato pasó directamente sobre la ubicación de la mina magnética, tan cerca que podrían haberla visto si las aguas no fueran tan turbias. Los sensores no registraron absolutamente nada. La mina no habría detonado. Don Nacho soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero la prueba apenas comenzaba. El destructor viró lentamente y se dirigió hacia la segunda mina. Luego la tercera. La cuarta, la quinta y la sexta. Cada vez, el buque pasaba a menos de 25 metros, en una ocasión tan cerca como 18 metros. Y cada vez, las 6 minas alemanas, las armas más temidas del océano, permanecieron inactivas, ciegas, mudas. 0 activaciones. 0 detonaciones simuladas. A las 11:47 de la mañana, la prueba concluyó. El almirante Montes bajó los prismáticos y miró las hojas de datos que le entregaba un ingeniero. 6 de 6 minas habían fallado en detectar al Guanajuato. Una efectividad del 100%. Se giró lentamente hacia Don Nacho, y por primera vez, el pintor vio algo diferente en los ojos del militar. El escepticismo había desaparecido, reemplazado por un profundo e innegable respeto. El almirante extendió su mano. Señor Ramírez. Acaba usted de salvar vidas mexicanas. La producción inmediata de su pintura queda autorizada. Pero Don Nacho tenía una pregunta más. Mi almirante, ¿cuántos buques podemos recubrir? ¿Y cuán rápido? Montes consultó con sus oficiales. Hicieron cálculos rápidos sobre un mapa, disponibilidad de materiales, capacidad de producción, número de buques en zonas de riesgo activas. Tenemos 89 buques, entre transportes y destructores, operando actualmente en las zonas de más alto riesgo de minas. Si su pintura puede producirse en la cantidad necesaria, podríamos recubrir todos los cascos en 6 semanas. Don Nacho asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad. Puedo escalar la producción. Necesito acceso a los proveedores industriales de óxido de hierro y resina epóxica de Pemex. Y necesito autorización para compartir la fórmula con fabricantes civiles. Esto es más grande que la Armada, es por México. Autorizado, sentenció el almirante sin dudar. Haga lo que sea necesario. Esa misma noche, Don Nacho regresó a Veracruz. A las 8 de la mañana del 18 de junio, ya no estaba en su garaje, sino en una sala de juntas con los ejecutivos de 3 de las mayores empresas de recubrimientos industriales del país. Les proporcionó la fórmula completa, sin restricciones, sin pedir patentes ni regalías. Señores,
La patria necesita 47.000 galones de esta pintura en 5 semanas. ¿Pueden hacerlo? Las 3 empresas aceptaron el desafío. La movilización fue inmediata, un esfuerzo de guerra en toda regla. La producción comenzó el 20 de junio de 1943. 3 plantas industriales en el centro del país se pusieron a operar 24 horas al día, 7 días a la semana. Mezclaban óxido de hierro micronizado, resina epóxica, grafito y solventes en las proporciones exactas especificadas por Don Nacho. Cada lote era sometido a pruebas con estándares electromagnéticos. Cada galón era inspeccionado. La pintura se enviaba directamente a los astilleros navales de Veracruz, Tampico, Salina Cruz y Guaymas. Equipos de pintores civiles, ahora considerados trabajadores esenciales para el esfuerzo de guerra, trabajaban en turnos de 12 horas. Recubrían los cascos de los buques de la Armada, los destructores, los transportes, los vitales petroleros de la flota de Pemex. El proceso era metódico, casi un ritual sagrado. Cada buque tomaba entre 28 y 36 horas para ser recubierto por completo. Cada metro cuadrado de su casco recibía exactamente 3 milímetros de la pintura especial de Don Nacho. Ni más, ni menos. Para el 28 de julio de 1943, 89 buques mexicanos navegaban protegidos por el escudo invisible de la pintura antimagnética. Ahora venía la prueba real. No en un campo de pruebas controlado, sino allá afuera, en la inmensidad hostil del Golfo de México, donde los U-boats alemanes habían sembrado miles de minas. Los primeros resultados comenzaron a llegar a mediados de agosto, en forma de reportes que parecían milagros. El destructor Zacatecas navegó a través de un conocido campo minado frente a las costas de Campeche, una zona donde 2 buques habían sido hundidos en junio. El Zacatecas, recubierto con la pintura de Don Nacho, pasó sin incidentes. El petrolero Pánuco cruzó el estrecho de la Florida, una zona densamente minada por los alemanes para estrangular el tráfico aliado. Recubierto con la pintura, no hubo detonaciones. El cañonero Durango, con el hijo de Don Nacho a bordo, escoltó un convoy de suministros a través de aguas al norte de Cuba, un área con 23 minas magnéticas confirmadas por la inteligencia naval. Sobrevivió sin un rasguño. Uno tras otro, los buques recubiertos navegaban a través de zonas que antes eran sentencias de muerte. Y las minas alemanas permanecían en silencio. La inteligencia naval mexicana comenzó a rastrear los datos con asombro. Entre agosto y diciembre de 1943, los 89 buques recubiertos con la pintura antimagnética completaron un total de 1.347 travesías a través de zonas con presencia confirmada de minas magnéticas. El número de detonaciones contra buques recubiertos fue 0. El número estimado de detonaciones que se habrían esperado sin la pintura, basándose en la densidad de minas y los patrones de navegación, era de 47. 47 buques que deberían estar en el fondo del mar, pero que seguían navegando. Pero el análisis de inteligencia reveló algo aún más extraordinario. Buceadores de la Armada recuperaron fragmentos de minas alemanas que habían fallado en detonar. Al analizar sus circuitos de activación, descubrieron que las minas sí habían registrado campos magnéticos, pero estos eran tan débiles y anómalos que los sensores los habían interpretado como fluctuaciones naturales del océano, no como la firma inconfundible de un buque de acero. Las minas veían a los buques mexicanos, pero no los reconocían como objetivos válidos. La pintura de Don Nacho no solo los escondía, los disfrazaba. En diciembre de 1943, la inteligencia naval alemana envió un informe cifrado al alto mando en Berlín. El informe mencionaba una tasa de fallos inexplicable de sus minas magnéticas contra buques mexicanos y aliados en el Golfo. La tasa de detonación esperada era del 34%. La tasa observada era de apenas un 7%. Los alemanes, en su soberbia tecnológica, no podían entender por qué. Asumieron que sus minas eran defectuosas y ordenaron modificaciones para aumentar la sensibilidad de los sensores. Pero los cambios no mejoraron las tasas de detonación, porque el problema no eran sus minas. El problema era que los buques mexicanos, gracias a un viejo pintor, ya no hablaban el lenguaje que las minas entendían. En marzo de 1944, la Armada de México expandió el programa de pintura antimagnética a toda su flota y a la de Pemex.
Para entonces, don Nacho ya había mejorado la fórmula. Ahora solo requería 2.5 milímetros de espesor para obtener la misma efectividad. Redujo los costos en un 18% y mejoró el tiempo de aplicación en un 22%. Más de 300 buques adicionales recibieron el recubrimiento. La innovación de un obrero de Veracruz se convirtió en tecnología naval estándar, compartida con las armadas aliadas. El análisis final llegó en julio de 1945, después del fin de la guerra en Europa. El Departamento Naval de Análisis Operacional publicó un informe clasificado sobre la efectividad de las contramedidas contra minas magnéticas. Los números eran extraordinarios. Entre junio de 1943 y mayo de 1945, cientos de buques aliados y mexicanos recubiertos con la pintura de don Nacho completaron miles de travesías. El número de buques recubiertos hundidos por minas magnéticas fue 0. El número de buques que habrían sido hundidos o severamente dañados sin el recubrimiento, según los modelos de efectividad de las minas alemanas, se estimó en 234. 234 buques salvados. El número de marineros a bordo de esos buques, aproximadamente 3.400. Pero los números no cuentan toda la historia. El 12 de agosto de 1945, don Nacho recibió una carta del despacho del almirante Montes. No era una medalla ni una felicitación formal. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Era una lista de 147 nombres. Nombres de marineros de la Marina Mercante y de la Armada de México que habían sobrevivido travesías a través de zonas minadas gracias a que sus buques estaban recubiertos con su pintura. Marineros que habían escrito cartas preguntando quién había desarrollado el recubrimiento que les salvó la vida. Marineros que querían dar las gracias. Don Nacho leyó la lista con manos temblorosas. Y a mitad de la segunda página, allí estaba. Teniente de corbeta Roberto Ramírez. Su hijo había navegado en el Durango durante toda la guerra. Completó 23 travesías por el Atlántico y el Golfo. El buque fue recubierto con la pintura de su padre en julio de 1943. Navegó a través de 6 campos minados confirmados. Y sobrevivió cada una de las veces. Don Nacho guardó esa lista de nombres en un cajón de su escritorio en su casa de Veracruz. Nunca se la mostró a nadie. Nunca habló públicamente sobre su invento. El programa permaneció clasificado hasta muchos años después de la guerra. Él regresó a su trabajo como pintor industrial en el astillero. Aplicó recubrimientos anticorrosivos, supervisó equipos de pintura y trabajó hasta su retiro. Murió en 1967, a los 75 años. Su obituario en el periódico local mencionó que fue un dedicado pintor industrial y un veterano civil del esfuerzo de guerra. No mencionó las 3.400 vidas que salvó. La historia de don Ignacio Ramírez permaneció desconocida durante décadas. Pero los principios que descubrió en su humilde garaje, motivado por el miedo de un padre que quería que su hijo regresara a casa con vida, siguen en uso hoy en día. Las armadas modernas usan recubrimientos electromagnéticos avanzados basados en los mismos conceptos. La innovación de un pintor civil sin títulos universitarios se convirtió en tecnología naval estándar. A veces, las soluciones más importantes no vienen de laboratorios militares con presupuestos ilimitados, sino de la gente común, de civiles que ven los problemas desde ángulos que los expertos no consideran. Don Nacho nunca recibió una medalla, pero cada marinero que regresó a su puerto, a su familia, vivió gracias a una lata de pintura gris oscuro, mezclada por un hombre que se negó a aceptar que cientos de vidas mexicanas tenían que perderse en el mar. ¿Qué opinas de esta extraordinaria historia? ¿Conocías el papel crucial que jugó este pintor civil mexicano en salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de nuestra historia. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, pulsa ese botón de me gusta. Cada me gusta le dice a